Cordial saludo, mi nombre es Diana Escobar y a continuación compartiré con ustedes los resultados a los experimentos y consultas básicas de bioquímica. Entonces, en estas actividades se tocaron varias temáticas como fue el pH, carbohidratos, lípidos, proteínas y demás. Se partió del pH, entonces se hizo dibujar la escala. El pH son potenciales de hidrógeno presentes en una sustancia. Se miden con un pHímetro y va de 0 a 14, 0 a 6 ácido, 7 neutro, 8 a 14 alcalino. Entonces coloqué varios ejemplos como por ejemplo batería como el más ácido por el ácido que contiene y soda cáustica como el más alcalino. También coloqué neutral el agua, tiene un pH neutro. Aparte de esto, pues habían ciertas preguntas y se fue dirigido a un experimento básicamente que era preparar un indicador de repollo morado, siguiendo pues unos procedimientos descritos como corte, adición de agua, calentamiento, enfriamiento, decantación, filtrado y entre otras cosas. Se obtuvo pues un color morado intenso. Luego pues procedí a adicionar 5 mililitros de cada sustancia en vasos pequeños desechables y aplicar una gota del indicador para observar la coloración resultante. Tenía sustancias como limón, vinagre, café, leche gaseosa, agua expuesta al aire por 3 días antes, leche de magnesia y saliva. Solamente me queda aclarar que la saliva no fue morado azulado, sino un amarillo leve. Por eso lo coloqué neutra, ligeramente ácida. Entonces, pues se midió los pHs y estos fueron los colores, básicamente una gama de colores. Se identificó también como una escala muy interesante. Se clasificó como ácido, ácido ligeramente ácido, ácido neutralmente ácido básica y neutra ligeramente ácida. Esto pues me permitió como tal identificar cuáles sustancias eran ácidas, alcalinas y neutras en este ejercicio que muy interesante. Por aquí tenemos la respuesta a algunas preguntas, pero no voy a ahondar en ellas por tiempo. Por otro lado, pues se identificó los carbohidratos mediante cambios de calor. Se identificaron la presencia de carbohidratos reductores y no reductores, procedimientos es con reacciones químicas que se hace reaccionar la muestra con un reactivo que contiene un ion cúprico si es así la entonación, con el reactivo Benedict y con presencia de calor. Pues posteriormente se evidenciaron estas coloraciones. Tenemos glucosa, sacarosa, fructosa, lactosa y almidón. Obviamente esto lo hice con ayuda. Y la prueba básicamente demostró la presencia de azúcares reductores en glucosa, fructosa, lactosa, evidenciando pues por el cambio de color rojo, ladrillo, naranja. Y esto pues se ve a la capacidad de estos azúcares para reducir este ion. La sacarosa y el almidón, sin hidrolizar, no mostraron esta reacción, ya que no son azúcares reductoras. Y el almidón hidrolizado, al romperse en glucosa, pues siguió positivo, como lo vemos en pantalla. Y también se tomaron en cuenta los pHs. Estos resultados, pues, confirman la importancia de la estructura de los carbohidratos y de las reacciones químicas, pues básicamente de poder presenciar azúcares reductoras y confirmar esta presencia. En cuanto a las pruebas, bueno, se mencionaba que era un azúcar reductor, que es un carbohidrato que posee un grupo funcional aldehído, también una acetona libre, capaz de actuar como agente reductor, lo que pues significa que esta puede donar un electrón durante una reacción química, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la descripción de estos reactivos y tipos de carbohidratos que se identifican, tenemos todas estas reactivos que nos permiten identificar azúcares reductores, también detectar polisacáridos, aparte distinguir o identificar monosacáridos.
También diferencias en cetosas de aldosas de formación de color rojo intenso. Em, pues esta tabla básicamente resume este tipo de pruebas identificadas en carbohidratos. En cuanto a los experimentos con proteínas, teníamos, bueno, también se habló de tipos de aminoácidos, pero no lo mencioné en la presentación. También me disculpo por eso. Básicamente, esta actividad era de reacción de coloración y la tabla presentaba la coloración fundamental, en el archivo está, de la identificación de estas proteínas y aminoácidos, ya que pues si no se conoce el tipo de aminoácido, no se conoce el tipo de proteína. Esto se hizo con la prueba Buret, creo que se llama, perdón la mala pronunciación. Es una prueba general para la presencia de proteínas, ya que detecta ese enlace peptídico, pues que es una unión en las proteínas. Pero también pues em, genera información o da información de la composición de los aminoácidos. Estas las tenemos más adelante. Por el momento tenemos el experimento de proteínas de reacciones de coagulación por calor y reacción de coagulación alcohólica. El experimento básicamente era colocar una lata, aplicar un poco de clara y luego alcohol. Em, Básicamente, pues la clara de huevo se llama albumina, por así decirlo. Como resultado, pues se tuvo que el calor rompe el enlace no covalente que mantiene la estructura terciaria de la proteína, provocando esta desnaturalización y exposición del grupo hidrofóbico, perdón, lo que conlleva a la agregación proteica. Los experimentos pues, por calor y alcohol demostraron en ambas partes la desnaturalización de la albumina con la pérdida de estructura y solubilidad. Este proceso pues también fue fundamental bueno, es fundamental en la bioquímica de proteínas, en la estructura y demás. Em, el alcohol etílico, al ser añadido a la solución de albumina, disminuyó perdón, la constante dieléctrica del medio acuoso. Esto reduce pues la solubilidad de esta proteína, ya que pues interfiere en esta interacción electrostática, que es lo que estabiliza esa estructura terciaria. Pues al disminuir la hidratación de las proteínas, pues las interacciones hidrofóbicas entre estas cadenas laterales de los aminoácidos pues se vuelven predominantes, lo que conduce a la agregación y posterior a la precipitación de la albumina, formando pues un precipitado que pude observar. ¿De qué manera se utiliza la prueba Heller para identificar la propiedad química de precipitación? Em, pues para demostrar esta propiedad, este procedimiento implica la adición cuidadosa de ácido nítrico y creando una interfaz entre dos capas líquidas, básicamente como para no entrar mucho en detalle. La desnaturalización de la clara de huevo pues se manifiesta por el cambio visible en su apariencia, que fue lo que pude ver, por ser líquida y translúcida y se transforma a una masa sólida, blanca y opaca. A nivel molecular, pues este proceso implica la ruptura de estas estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias de las proteínas, pues perdiendo así su conformación nativa. La coagulación se observó en consecuencia de la formación de pues un aparente nuevo enlace en las proteínas desnaturalizadas que precipita de forma una red sólida. Esa sería como la fundamentación y la explicación a este. Sí, seguía una pregunta, ¿cómo una proteína coagulada podría dar reacción
Waret, de Waret. Yo creo que sí. En lo personal considero que si una proteína coagulada todavía puede dar una reacción positiva porque aunque esta proteína haya sido desnaturalizada, es decir, que haya perdido esa estructura secundaria, terciaria y cuaternaria que mencionábamos, pues los enlaces peptídicos entre los aminoácidos pues permanecen intactos, lo que pude leer y averiguar. Entonces considero que esta prueba pues detectaría esos enlaces y pues daría positivo porque pues reaccionaría con coloración violeta, característica de esto. Ya para terminar, había una actividad para la identificación de lípidos. Esta actividad se centró básicamente en dos procedimientos experimentales principalmente. La saponificación que vemos a la izquierda y Sudan 3 a la derecha. La importancia de esto pues es que los lípidos forman membranas celulares y almacenan energía, siendo esenciales pues para el sistema biológico. La saponificación pues es un proceso químico, como ya sabemos, en el cual se mezcla una grasa o un aceite que químicamente son triglicéridos y con una solución acuosa de hidróxido fuerte, pues puede ser un hidróxido de sodio o de potasio, pues esta mezcla se calienta para acelerar la reacción y durante ese calentamiento se identifican los enlaces esteres, esteres, ésteres, éster, que conectan el glicerol con los ácidos grasos. Mm, Básicamente, esos ácidos grásicos en los triglicéridos se hidrolizan, lo que pues resulta la producción del glicerol y sales de ácido graso, comúnmente conocida como jabones. Aunque hay un proceso más extendido para que uno lo pueda utilizar y tener contacto con él, hasta donde tengo entendido, porque pues se hizo en laboratorio y demás. La formación del jabón pues evidencia la capacidad de mezclar porque pues forma espuma, emulsiona y se presencia pues estas propiedades anfipáticas. En cuanto al reactivo Sudan, pues el procedimiento del reactivo Sudan 3 implica la adición de unas gotas de este colorante a la muestra que se sospecha que contiene lípidos. Este pues es un colorante liposoluble, que significa que tiene una mayor afinidad por las sustancias no polares, como los lípidos, que son los disolventes polares, como el agua. Si la muestra, pues, si la muestra contiene lípidos, se disolverá perfectamente o preferentemente con ellos y si mal no recuerdo se tiñó de un color rojo anaranjado intenso, muy intenso, lo que permite pues visualizar la presencia de estos lípidos. El fundamento químico pues de esta prueba se basa en la solubilidad diferencial debido a que pues la naturaleza no polar, el Sudan 3 interactúan fuertemente con las moléculas de los lípidos, lo que refleja la tensión de estas sustancias y la conformación de la presencia de la muestra. El análisis de esta prueba pues indica que esto es un método cualitativo simple, que es efectivo, eh, que pues el resultado es positivo, que es caracterizado por la aparición de este color rojo anaranjado y que sugiere la presencia de grasas, aceites y otras sustancias liposolubles de la muestra. Como tal, mis conclusiones pues no las comparto en esta presentación, pero básicamente giran en torno a todos los temas tocados y demás. La determinación del pH, por ejemplo, ilustró una amplia gama de acidez y alcalinidad. También mencioné que la identificación de lípidos mediante estas dos pruebas últimas confirmó esta naturaleza hidrofóbica y el papel esencial en la membrana celular, porque pues básicamente eso fue lo que yo pude concluir. Las habilidades adquiridas en el manejo pues de estas técnicas son fundamentales y me parecieron muy interesantes
para el campo agronómico y demás, y sobre todo para la biotecnología, que más adelante podré investigar. Y como estas hay muchas, el estudio de proteínas también a través de reacciones de coloración, coagulación, pues me pareció que me entregaron una información valiosa sobre su composición, la estructura, todo lo que nos enseñan de de manera teórica. Así que pues nada, agradezco la atención prestada y hasta una próxima ocasión. Lamento el video tan extenso. Hasta luego.